En este segmento voy a hablar de los componentes básicos de la electricidad. Creo que es más fácil pensar en la electricidad haciendo una comparación con un río o arroyo. Una cantidad fundamental de un río es la cantidad de corriente que fluye, en otras palabras, es la cantidad de agua que está pasando de un punto a otro en un segundo. Con la electricidad actual también es muy importante lo dicho, porque se mide la carga posible que hay en un segundo. Esta carga se mide de un punto al otro en coulombs. Por lo tanto, los símbolos que se dan para medir son los siguientes: coulomb sobre segundo. Al igual que el río, podemos medir la cantidad de agua que está volando. Los cubos de agua representan un coulomb y el punto por el que pasa son los segundos. Un alambre es el que contará el número de veces que pasa cada frasco por allí, y ese es el valor de la corriente. Dicho esto, de acuerdo al segundo se le da a un nombre a la corriente que se le llama amperios. Es decir, que si hay 5 coulombs pasando por un punto, lo hace en un segundo. A continuación, como se va mostrando en la imagen. La corriente es la parte más fácil de la electricidad porque es fácil comprender el número de veces que pasan coulombs en un segundo. Ahora hablaremos de la tensión o diferencia potencial. Un ejemplo podría ser: si hubiera un lago donde la corriente no fluya, es porque hay una razón, y es que el plano no se mueve. Si yo cojo una punta del lago y la sube de un extremo, y el agua comenzará a bajar hasta el otro extremo. Con esto se puede decir que hay una diferencia de potencial, energía potencial gravitatoria. La parte que yo levante tendrá mayor potencial que la otra parte, y esto debido a que el agua baja desde un mayor potencial a un menor potencial. En la corriente sucede algo más parecido. Haciendo correr la corriente se produce una diferencia de potencial en el alambre. Al poner una batería y coger la parte superior, por ejemplo, agarrar un lado del cable hacia el otro lado, y los electrones se moverán de arriba hacia abajo, o de un mayor potencial a un menor potencial. Si los electrones pasan por un cable, mayor corriente habrá. Esto muy parecido a lo que pasa por el río. Entre más se comprime un río, más agua pasará. Lo dicho anteriormente se ve reflejado en la imagen. Ahora, la palabra potencial la podemos definir como la forma de hacer un trabajo, y esto se mide en las siguientes unidades de medida: un joule sobre coulomb, y esto es igual a un voltio. Hay que recordar, si alguien le dice que hay diferencia de potencial a través de un cable de 10 voltios, esto significará que una carga de coulomb en el mayor potencial, es decir, en el lado negativo, como se muestra en la imagen, puede crear 10 joules de trabajo en su camino. Hacia el menor potencial, es decir, el positivo, como se muestra en la imagen, vamos a poner un ejemplo. Con una batería AA de 5 voltios estándar, si la carga que sale de un lado de la batería hace 5 joules de trabajo antes de entrar al otro lado de la batería, usted puede agregarle un foco de bombilla en ese momento. Entonces, cada coulomb que sale de la parte superior de la batería y pasa a través de la bombilla hace que se desprenda 1.5 joules de la luz. Para resumir, hay dos magnitudes fundamentales en la electricidad, que son corriente y voltaje. La corriente es el número de coulomb que está pasando en un segundo. Teniendo en cuenta esto, las unidades de medida son amperios. Y tensión o voltaje se refiere a la diferencia de potencial que hay para hacer un trabajo en un alambre.
La diferencia de potencial eléctrico se mide en el número de joules por cada coulomb y su unidad de medida son voltios. Es decir, cuanto mayor sea la cantidad de voltaje que se aplique a través de un alambre, mayor corriente fluirá.